¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Maya Specter. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Apareciendo en el set Dimension of Chaos en 2015, Maya Specter es un arquetipo de péndulo de monstruos de atributos de viento y de tipo Spellcaster. Sus características es que la mayoría de sus monstruos no tienen efectos como escalas. Casi todos sus monstruos cuentan con inmunidad a destrucción y selección por parte del oponente, y se concentran en tributar monstruos de viento Spellcaster para poder estar activando sus cartas de magia y trampa para poderse estar metiendo con el oponente. Estos forman parte de la historia de otro arquetipo que son los Draco Slayer. El estilo de juego del deck es de combo y de control. Queremos invocar la mayor cantidad de monstruos Maya Specter para que estos nos puedan estar generando búsquedas y ventaja, especialmente de las cartas de magia y trampa, para que podamos estarlas activando a través de estar tributando los monstruos de viento Spellcaster para podernos estar metiendo con el campo del oponente, sea a través de la construcción del campo para poderlo entorpecer, o una vez que el campo está establecido para poderlo estar rompiendo, y después por el mismo juego de control agotar los recursos del oponente o nosotros generar tanta ventaja que le podamos pasar encima. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Vamos a mencionar las características de la gran mayoría de los monstruos Maya Specter. Lo primero es que absolutamente todos son monstruos de atributo de viento y tipo Spellcaster. También, todos sus efectos son una vez por turno. La gran mayoría de monstruos Maya Specter comparten el siguiente efecto, que es que mientras esta carta esté en nuestra zona de monstruos, el oponente no puede seleccionarlo con efectos de cartas y tampoco puede ser destruido por efectos de cartas del oponente. Este acaba siendo uno de los grandes atractivos de esta estrategia. Vamos primero a revisar sus 5 monstruos principales. Todos estos, en conjunto de los efectos y características ya mencionadas, comparten más o menos la misma finalidad, que es poder generar ventaja. No obstante, dependiendo del momento de juego, será lo necesario para poder usarlos mejor. Primero tenemos a Raccoon Bumbuco de nivel 3. Cuando esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos añadir un monstruo Maya Specter del deck a la mano. Este es el mejor nombre del deck. La capacidad de buscar un monstruo temático del deck a la mano anteriormente era para poder tener el complemento ideal para poder invocar por péndulo, poder poner como escala y o seguir generando ventaja. Y si bien esto todavía aplica, ahora tenemos un nombre muy específico que nos permitirá generar combos increíbles con solamente una carta, o bien seguir generando las búsquedas tan útiles. El gran pero con esta carta, y que vale mucho tener en mente puesto que es algo a considerar usando el arquetipo, es que este y muchos otros efectos que veremos son efectos cuando, por lo que si se llegan a usar en cadenas deben de acomodarse de forma correcta para poder obtener su valor. Muchas veces acomodar los efectos de ciertas formas, el tener el conocimiento de que los hacen vulnerables y o que incluso de perder su valor en la cadena, que se pueda hacer bloqueo de cadena para que otros efectos más importantes puedan llegar a pasar. Conforme vayamos explicando va a quedar mucho más claro de por qué es una carta tan importante, pero siendo el que busca prácticamente cualquier nombre del deck ya la hace muy valiosa. Se le ve siempre a 3 copias. Luego tenemos a Crow Yata de nivel 4. Cuando esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos añadir una magia Maya Specter del deck a la mano. Efecto tan directo y útil como Bumbuco. Previo al soporte, Yata era una buena opción para poder buscar cartas para meterse contra el campo del oponente, pero ahora tienen una magia que también convierte a este en el combo completo para el deck, formas de eludir selección, tener los recursos previamente mencionados y mucho más. Por ello su importancia también se incrementó mucho. También hemos estado viendo mucho este a 3 copias. Fox QB de nivel 4, cuando esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos añadir una magia Maya Specter del deck a la mano, con exactamente las mismas consideraciones que las anteriores 2 cartas, pero empieza a perder valor por múltiples motivos. Lo más directo y simple es que buscar cartas de trampa, si bien le da los efectos más potentes a los cuales tiene acceso el deck, también lo hace bastante lento, por lo que generar ventaja o asegurar algo así es bueno, pero ni de lejos tan inmediato y efectivo como la búsqueda de cartas de magia o de monstruos. El número de QB depende usualmente de cuántas cartas de trampas se tengan. Si se tiene un número más generoso de estas, pueden llevar fácil y cómodamente a las 3 copias, pero si solo usan 2 o incluso 3, puede que no quieran tener a números máximos la carta, mucho más considerando que hay formas de poder invocar de vuelta esta al campo con combos naturales del deck, hay otras formas de buscar las cartas de trampa y más. Por ello, hagan sus propias pruebas para poder decidir un número. Luego tenemos a Cat Nekomata también de nivel 3. Cuando esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos añadir una carta Maya Specter de nuestro deck a nuestra mano durante la fase final de este turno. Este es un efecto bastante peculiar. Generar la búsqueda de absolutamente cualquier carta Maya Specter es algo fantástico, pero hacerlo en la fase final, hasta antes del soporte, si bien era tener una carta adicional, incluso otra copia de este mismo o algo mucho más útil y directo como Bumbuco, muchas veces el hacerlo en la fase final era algo casi inútil. No obstante, con el nuevo soporte,
La carta buscada ahora puede tener valor en el turno del oponente y también hay formas de invocarlo tanto en nuestro turno y del rival, o que incluso para el momento en el cual hagamos la búsqueda tengamos mucha más certeza de qué es lo que necesitamos y lo añadamos a la mano. Aún con estas consideraciones, Necómata sigue teniendo la problemática de que genera ventaja mucho después de lo que se necesitaría, por lo que sigue siendo el nombre menos usado. Puede entre no aparecer y estar hasta 2 copias. Hagan sus pruebas para decidir si son búsquedas innecesarias o una carta que ha cambiado mucho y ahora es mucho más importante que algunos otros nombres del deck. El último de los super conocidos es el Todo Gama de nivel 4. Cuando esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos colocar una magia o trampa Maya Specter directamente desde el deck, pero no puede ser activada este turno. Este sería una suerte de combinación de QB, Yata y Necómata. La búsqueda es mucho más flexible que cualquiera de estas, pero a cambio no la podemos activar en este turno aun cuando estemos trayendo una magia normal, porque directamente nos traería algo que querríamos aprovechar para el siguiente turno. Tiene algunos otros problemas como darle información de cuál carta, dónde está y qué efecto es el que estamos obteniendo, por lo que esto puede acabar ayudando al oponente. No obstante, debido a que el deck es tan dependiente del control que puede generar con sus magias y trampas, este nombre se ve mucho más que Necómata, ya que con los otros 2 buscadores de magias y trampas siendo Kyuubi y Yata, podemos tener 3 cartas fácilmente para poder interactuar con el oponente. Sus números varían mucho, desde 1 hasta 3 copias por lo mismo. El último monstruo de la alineación original y que hasta el día de hoy continúa prohibido es Unicorn Kirin de nivel 6. Durante el turno de cualquier jugador podemos seleccionar un monstruo de péndulo en nuestra zona de monstruo y un monstruo que el oponente controla. Regresamos ambos a la mano. Este es un compulsorio rápido que cuenta con protección y estadísticas lo suficientemente altas como para poder hacerlo una amenaza de consideración. Incluso la protección de los Maya Specter la hacen una carta muy difícil de poder lidiar rápidamente. Este incluso tiene la gran potencia que el requerimiento es seleccionar un monstruo péndulo nuestro y un monstruo del oponente. El monstruo del rival no importa su posición y el nuestro no debe ser de algún arquetipo específico, permitiendo que se pueda hacer el mayor daño al oponente y por nuestra parte que podamos regresar esta carta para poder invocarla el siguiente turno o incluso regresar algún otro recurso para poder tener más ventaja como lo son los nombres temáticos específicos. Lo peculiar de esta carta es que hasta antes del soporte era una carta que requería de la invocación normal para poder poner en campo, ya que las escalas de los Maya Specter son 2 y 5, dejando fuera esta carta, pero gracias a efectos varios que veremos más adelante, ahora es mucho más fácil acceder a este, pero es una carta fantástica cuando se puede poner en circulación y condicionar al rival, pero para manos normales es una carta que muchas veces estorba, que queremos invocar por otros efectos o que no ayuda a la construcción de los campos, y en su deck hogar no se siente como una carta de locura, mucho más considerando lo agresivo y rápido que se ha vuelto el juego hasta el día de hoy, así que fácilmente podría volver. No obstante, la ausencia de restricciones de todo tipo la hacen una carta de tipo tech para cualquier deck de péndulo que al menos hasta el día de hoy continúa prohibida para todos los formatos del juego, pero para su deck y las pruebas de este video no se siente como una carta que desequilibre. Sí da muchos juegos contra arquetipos que dependen de un nombre o algo como su invocación normal, pero esto no acaba siendo diferente al uso de muchos de otros de sus efectos que mencionaremos más adelante. Será interesante ver qué sucede con esta carta con el paso de los formatos. Después tenemos a Majesty Pegasus de Draco Slayer de nivel 4. Esta carta ya la habíamos revisado previamente en el arquetipo de Draco Slayer. Su efecto como péndulo es que si tenemos una carta Draco Slayer o Maya Specter en nuestra otra zona de péndulo, podemos añadir un monstruo Draco Slayer de péndulo con un nombre diferente original desde nuestro deck a la mano. Luego podemos destruir una carta en nuestra zona de péndulo, y solo podemos usar este efecto de Majesty Pegasus de Draco Slayer una vez por turno. La capacidad de ser un buscador para monstruos de Draco Slayer, considerando que contaría este mismo nombre y siempre y cuando no sea la otra escala otra copia de este, o incluso para poder ir por las cartas Draco Slayer y que permitirá que se puedan unir y usar al mismo tiempo, es un poco del valor de la carta. La destrucción sería idealmente para trabajar con las cartas Draco Slayer, pero incluso si llegáramos a activar este efecto teniendo 2 escalas iguales, permitiría o cargar el extra deck, cambiar las escalas y mucho más. Su efecto como monstruo es que siempre es tratada como una carta Maya Specter, permitiendo buscarse y usarse con todos los efectos que hemos mencionado hasta el momento. Como un efecto rápido podemos descartar esta carta como costo. Por el resto de este turno nuestro oponente no puede seleccionar monstruos de Draco Slayer con efectos de cartas, además no pueden ser destruidos por efectos de cartas. Esta es básicamente la protección de los Maya Specter, pero extendida para los Draco Slayer, lo que rara vez será relevante a menos que usemos complementos Draco Slayer para poder limpiar el campo. Su último efecto es lo que es verdaderamente valioso para el deck, y esto es que, si esta carta es invocada de forma especial por el efecto de una carta Draco Slayer o por péndulo, podemos añadir una magia de campo desde nuestro deck a nuestra mano, luego descartar una carta.
La capacidad de poder buscar cualquier carta de campo le permite usar complementos impresionantes para poder condicionar al oponente o poder mejorar nuestro juego. Incluso a través de los formatos, el tirar cartas al cementerio es un costo menor contra lo que puede hacer buscar un campo, y esta, siendo mucho más reciente, es un efecto if sí, a diferencia de todos los otros monstruos que hemos mencionado hasta el momento que son when, cuando, pero a cambio esta es la primera carta que no tiene inmunidad como los otros My Spectre, por lo que le genera flexibilidad para poderlo utilizar en otro momento, pero la hace mucho más vulnerable. Varía mucho su uso entre 1 y 3 copias. Mucha de la lógica de su uso es la dependencia a algún campo o a las cartas Draco Slayer para complementar el uso del deck. De nuevo, hagan sus propias pruebas para poder decidir un número. El último monstruo de main deck es del soporte más reciente y que cambia mucho de cómo se maneja el deck. Este es el My Spectre Porcupine Yamarashi de nivel 4. Tiene las inmunidades y restricciones usuales. Durante la main phase, si controlamos un monstruo My Spectre como un efecto rápido, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Este es un efecto gigantesco por cómo recibió su soporte. Si bien el deck nunca se ha caracterizado por depender de un cuerpo específico en campo para poder jugar, el hecho de que muchos de los efectos los podamos y querramos usar a raíz de tributar monstruos en campo, permite tener cuerpos adicionales para cualquier propósito, sea para jugadas de extra deck, para poder tener más tributos y utilizar efectos de cartas de magias, para poder poner mucho más ataque, y solo mencionando algunos usos. Su otro efecto en menor uso pero que igual tiene valor, es que si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos seleccionar una magia My Spectre en nuestro cementerio, la colocamos de vuelta al campo. Este reciclaje de cartas de magia es algo bastante útil. Si bien las trampas son las cartas más potentes del arquetipo, cuando revisemos las magias, veremos cómo hay una magia que puede darnos extensiones, juegos sobre el oponente y mucho más, haciendo bastante lógico la elección de ir por cartas de magia, incluso por la forma en que se puede invocar en cualquier turno, y ser un efecto if sí que no pierda timing, permitiría tener mucho más valor de esta carta no importa qué. Cuando terminemos de revisar su extra deck y su nueva magia, quedará mucho más claro de por qué esta carta es tan importante para la estrategia. Por lo menos ahora, todas las pruebas han lanzado esta carta a 3 copias. Para el extra deck, primero tenemos a My Spectre Draco Ryu. Es un rango 4 genérico de nuevo soporte. Su efecto como monstruo es que si podemos invocar por péndulo monstruos de nivel 4, podemos invocar por péndulo esta carta boca arriba desde nuestro extra deck. Si uno o varios monstruos son tributados mientras esta carta esté en el campo, excepto durante el damage step, y sobre esto, el tributo no dice que deba ser por acción nuestra, del oponente, por efecto de una carta My Spectre, por costo y mucho más. Solo debe ser un tributo en campo de cualquier forma, dándole más flexibilidad a poder usar este efecto. Podemos desacoplar un material desde esta carta, todo esto como costo y requerimiento. Invocamos de forma especial un monstruo Spellcaster de viento de nivel 6 o inferior desde nuestro deck, y solo podemos usar este efecto hasta 2 veces por turno. Este es un efecto con una profundidad y utilidad increíble. El que se puede activar por tributo tiene la máxima sinergia con la mayoría de nuestras cartas, ya que básicamente todo pide ser tributado para activar. En el proceso, el deck se quedaba sin monstruos a cambio de poder acceder a increíbles efectos, pero gracias a Ryu ahora podemos tributar nombres y encima generar ventaja, invocando desde el deck, y ya explicamos cuáles son algunos de los beneficios que podemos tener, como reciclar cartas, buscar cartas específicas para el siguiente turno, para poder extender en los combos, y el hacerlo hasta 2 veces por turno nos daría la máxima posibilidad de obtener muchas búsquedas lo más rápido posible, e incluso lo que invoca es un monstruo Spellcaster viento de nivel 6 o inferior. Esto no solamente cubre hasta Kirin si es que esta carta fuera a salir de la lista, pero si aparece algún monstruo futuro con estas características o los que ya hay en el juego y pueden encontrar una forma de poder usarlos, es una increíble forma de mantener ventaja o invocar monstruos no solo como cuerpos para jugadas varias, sino para poder seguir obteniendo ventaja. Por último, si esta carta en la zona de monstruos es destruida, efecto o tributada, podemos poner esta carta en la zona de péndulo. Su efecto como péndulo es que si tenemos una carta Draco Slayer o My Spectre en nuestra otra zona de péndulo, podemos añadir una carta My Spectre desde nuestro deck a la mano y luego podemos destruir una carta en nuestra zona de péndulo, y solo podemos usar este efecto de My Spectre Draco Ryu una vez por turno. Esto es básicamente el efecto explicado antes con Majesty, pero esta carta se orienta a los My Spectre. Ryu es un monstruo de soporte impresionante. La forma en que una vez que está en campo podamos empezar a generar ventaja es increíble e incluso junta muchos elementos del deck, como que los niveles 4 son los que más tenemos en el deck. Porcupine también es de este nivel, permitiendo facilitar la invocación y la ventaja que da. Incluso es el monstruo de ataque más alto natural que tiene el deck, por lo cual se puede ver fácilmente porque es una carta tan buena, pero mientras más se juega se ve mucho más su potencial, al punto incluso de que muchos procuran hasta dejar 2 copias en campo para poder maximizar la potencia de la carta. Sus desventajas es que son vulnerables, como lo vimos con Majesty. Es un monstruo de Xyz que depende por completo de tener materiales de Xyz, y si bien es una carta que genera mucha ventaja, no lo puede hacer por sí sola, por lo que requiere complementos y preparación de campo, pero una vez puesta y acompañada de los efectos correctos y qué tanto puede usar y aprovecharse la carta, es increíble de cuánto puede hacer por el deck. Solo tengan cuidado de su uso en las cadenas por los efectos Gwen de los My Spectre originales.
Esta se ve su uso entre 1 y 3 copias dependiendo del espacio del extra deck, qué tan dependientes consideren que son este efecto y más, lo que podría modificar los números para usarla, pero la constante es que siempre tiene que aparecer por cuanto ofrece al deck. El otro monstruo es su Link, este es el Majespecter Orthrus Nue, es un monstruo de 1500 de ataque, es un Link 2, pide como materiales 2 monstruos de péndulo incluyendo un monstruo Majespecter, haciéndolo bastante genérico y que también explica mucho de por qué Porcupine es tan necesario. Si esta carta es invocada por Link, podemos añadir hasta 2 monstruos de péndulo Majespecter desde nuestro extra deck a nuestra mano. Luego podemos añadir hasta 2 monstruos de péndulo Majespecter con nombres diferentes desde nuestro deck a nuestro extra deck boca arriba. Además, no podemos invocar monstruos de forma especial desde nuestro extra deck por el resto de este turno, excepto monstruos de Draco Slayer o Majespecter. Y solo podemos usar este efecto de Majespecter Orthrus Nue una vez por turno. Nue funciona como una impresionante forma de recuperar recursos desde el extra deck y también el poder sacar 2 nombres desde el deck directo al extra deck, y considerando cómo funciona la estrategia es muy simple de ver la jugada. 2 nombres que pongamos en campo generarán ventaja de una forma u otra. Al usarlos como material de Link los podemos regresar de vuelta a la mano, aunque no se limita a regresar los monstruos usados como material de Link, y podría recuperar cartas que estaban previamente en el extra deck. Luego acomoda 2 nombres diferentes desde el deck, dando como resultado idealmente 2 monstruos para invocar y aprovechar recursos, así como 2 cartas para hacer las escalas completas. Esta potencia es casi la misma que tiene Electromite con sus debidas diferencias, pero también bondades, como que este juega perfectamente alrededor de Ash Blossom o de Drolan Lockbird, haciéndola apenas vulnerable a un grupo reducido de cartas para poder detener semejante acomodo de recursos. No es impresionante en lo que puede hacer y provocar. Acomodar 4 cartas de péndulo es algo nunca antes visto hasta la entrega de este monstruo y con buenas razones está tan limitado a su propio arquetipo. Aun con esto, la carta tiene sus fallas. Quitando su efecto en invocación, es una carta absolutamente inútil que no da más valor fuera de ser otro nombre para tributar o usar. No tiene inmunidades y por cómo funciona el deck es su punto de ahogo más claro, así que no es una carta perfecta, pero cuando acabemos de revisar las magias veremos cómo es una carta que, si bien no es segura, es una muy simple de hacer que sus efectos resuelvan no importa qué. Será muy raro un turno donde no queramos ir por esta fuera de los turnos 3 y posterior, y esto es mucho porque la velocidad, acomodo y generación de recursos del deck ahora es tan espectacular que para los turnos 3, 4 y posteriores habremos usado y buscado casi todo, en el proceso no teniendo la restricción de los 2 arquetipos mencionados y no habría por qué usar más. Por ello, el uso de Nue varía mucho entre 1 y 3 copias, dependerá mucho de qué tanto valor consideran que da la carta. Estrictamente hablando, con tener una copia y poder resolver al menos una vez, habrían obtenido casi su máximo valor, pero si dependen mucho de este, usan versiones puras y más, podrían ser lógicas de por qué llevar más copias. Hagan sus propias pruebas para encontrar el número ideal para ustedes. Para las magias y trampas, a diferencia de los monstruos, ninguna es una vez por turno, salvo las que mencioné que sí lo son. La primera magia es Majespecter Storm, es una magia normal. Tributamos un monstruo viento Spellcaster, luego seleccionamos un monstruo que el oponente controla, lo revolvemos de vuelta al deck. Esto es básicamente todo lo que hacen nuestras cartas principales, tributar monstruos de viento Spellcaster, que son básicamente todos los monstruos Majespecter, siendo costo, y luego nos darán cierto efecto. Para lo que es Storm, la capacidad de poder patear un monstruo de vuelta al deck es de las mejores formas de interacción que hay en conjunto de remover boca abajo, y es una carta muy útil en realidad. No obstante, tiene la problemática de que es una magia normal, por lo que solo podemos usarla para nuestro turno, y para poder usarla debemos de tenerla en mano o buscarla con Yata, lo que, si bien no es imposible, muchas veces las interacciones las querremos para el turno del oponente o a través de algo que se puede usar para el turno del oponente, como lo sería el efecto de Ogama, que no deja usarla el mismo turno. Es un muy buen efecto y dependiendo del formato o su construcción, en definitiva sería la mejor forma de interacción, pero por el tema de que las cartas de magia y trampa serán lo que usualmente nos permita jugar en el turno del oponente, esta carta simplemente no ayuda con ello. Varía mucho, la gran mayoría no la lleva, pero algunos la llevan a una o incluso hasta 2 copias. Luego tenemos 3 cartas de Quick Play. La primera es Majespecter Cyclone. Tributamos un monstruo de viento Spellcaster, luego seleccionamos un monstruo que el oponente controla, lo destruimos. Es básicamente lo mismo dicho con Storm, con 2 grandes diferencias. Uno es que esta carta destruye, lo que es la interacción más simple y directa, pero por lo mismo muchas cartas tienen inmunidades, efectos en cementerio. El seleccionar, al igual que Storm, permite jugar alrededor de la misma y solo mencionando algunas, por lo que es un buen efecto, pero no es tan bueno como regresar al deck. Lo que le permite ser mucho más usada y popular es ser una carta de Quick Play, para poder usarla teóricamente en el mejor momento posible, sea que la trajimos con Ogama para usarla en el turno del oponente, que la añadimos con Yata para usarla en cualquier momento, o incluso dándole todos los beneficios de las cartas de Quick Play. Esta aparece en todas las listas al menos a una copia, incluso algunos la llegan a jugar a 2 por su utilidad o porque el formato lo pueda llegar a requerir. Luego tenemos Sonics. Seleccionamos un monstruo Majespecter que controlamos. Hasta el final de este turno, su ataque y defensa se vuelven el doble de su ataque y defensa actuales. Además, cualquier daño hecho al oponente se corta a la mitad.
carta que sale mucho del promedio considerando cómo casi todo pide tributar y luego hacer alguna acción al oponente. Sonix es la carta pensada para poder compensar mucho de las bajas estadísticas que tienen los monstruos My Spectre, y en sí lo hace de gran forma. Duplicar el ataque y defensa actual darían para que cualquier modificador de ataque pueda verse muy favorecido por este efecto, incluso una segunda o tercera copia de esta misma. A cambio, el daño se corta a la mitad, pero considerando que esto sería para llevarse un monstruo que de otra forma no podríamos y que luego el juego de control del deck brillaría para poder llevarse los juegos, es un poco de lo que da la carta. A pesar de ser una quick play y de compensar uno de los grandes problemas del deck, muchos no lo utilizan por depender de la batalla y porque se prefiere mucho más tener un control mucho más amplio de cuándo utilizar nuestros efectos contra el oponente para poder interrumpir los juegos. Pero si llegaran a necesitar este efecto, una copia tendría que ser suficiente. Consideren mucho el uso de este si su extra deck no puede ayudarles a mitigar los bajos ataques del arquetipo. La última quick play es la My Spectre Wind y este es del nuevo soporte. Cuando activamos esta carta también podemos tributar un monstruo de viento Spellcaster. Invocamos de forma especial un monstruo My Spectre desde nuestra mano o cementerio, o si tributamos un monstruo en la activación, podemos invocar un monstruo My Spectre desde el deck en su lugar. Solo podemos activar una My Spectre Wind por turno. Hay mucho que desglosar de la carta. Lo primero es que, como todas las cartas, pide un costo para poder obtener el efecto. No obstante, hasta ahora todos los efectos vistos, o al menos la mayoría, implican la interacción con cartas del rival, así que para poder usarlas debía de haber algún monstruo en campo del oponente para activarlas. La ventaja de que esta pueda activarse en cualquier punto es que si bien los monstruos My Spectre tienen una inmunidad muy buena, ciertos monstruos importantes como su Link no la tienen, y esto se convierte en un efecto para poder eludir selección, lo que le hace una increíble pieza para poder jugar sobre muchos efectos. De nuevo, no quizás contra monstruos clásicos, pero sí para las nuevas adiciones del deck. Sobre lo que podemos invocar, el hecho de poder invocar desde mano o cementerio le da la máxima flexibilidad para esto, sea tener un segundo cuerpo en campo para cualquier jugada que piensen como tener más recursos, el segundo cuerpo para una jugada del extra deck, el recuperar algún recurso que cayó allí como material por Ryu, el invocar monstruos que de otra forma serían incómodos como Kirin, y esto solo mencionando algunas aplicaciones, pero esto incluso se puede convertir en invocar un nombre desde el deck, y considerando cuánto valor tienen cartas como Bumbuco o Porcupine, esto es básicamente poder acceder a cualquier nombre My Spectre siempre y cuando no esté removido como material de Xyz o en el extra deck. Esto es solo un poco de lo que da esta increíble carta, pero añadiendo a elementos como la ventaja que da Ryu, mandar piezas a cementerio o tener más cuerpos en campo y más, la hacen una de las cartas con los efectos más simples pero con mayores consecuencias que se tienen del arquetipo. Sobre esto, solo vale la pena el recordatorio de que los monstruos My Spectre son efectos Gwen. En resolución de cadena, el monstruo en cuestión no podría activar su efecto, así que también es una carta que hay que probar o mantener en mente si el efecto a usar es un efecto Gwen o If para poder maximizar su uso. Por si no ha sido lo suficientemente claro, esta es la carta de magia más importante. No se mete con el oponente, pero los combos y posibilidades que abre son una verdadera locura. Se le ve casi siempre a 3 copias. Las lógicas para llevarla a 2 es por la capacidad de búsqueda del deck, así como la restricción a solamente poder utilizar una por turno. La última magia es su campo. Este es Majesty's Pegasus y vale la pena señalar que no es una carta My Spectre de nombre, por lo que no se puede ni buscar con Yatta ni recuperar con Porcupine. Todos los monstruos My Spectre en el campo ganan 300 puntos de ataque y defensa, lo que es un incremento apenas perceptible en los juegos, pero se agradece para hacer un poco más de daño o para que ciertos efectos como de Sonic tengan mayor impacto. Podemos tributar un monstruo de viento Spellcaster como costo. Invocamos de forma especial un monstruo de nivel 4 o inferior My Spectre desde nuestro deck. Solo podemos usar este efecto de Majesty Pegasus una vez por turno. Esta era la forma original del deck para poder acceder a sus nombres más importantes. Esta permitía cambiar cualquier nombre que ya hubiera activado su efecto por otro nombre desde el deck para poder generar más ventaja. Y como idealmente la invocación de péndulo permitiría reusar dicho recurso después no importa qué, hacía poca diferencia. Con el tiempo transcurrido y el nuevo soporte, es una buena carta de complemento para aumentar la consistencia o formas de poder ver la mayoría, si no es que todos los nombres importantes para el deck, y de hecho, por la capacidad de Majesty para poder buscar cualquier campo, hay pocos motivos para no llevar esta carta, fuera de optimizar el uso de ciertas cartas u orientarse más en complementos y que una carta adicional enfocada a las cartas My Spectre simplemente no tenga valor. Si la utilizan, una copia es más que suficiente. Para las trampas, primero tenemos 2 trampas normales. La primera es My Spectre Ghost. Seleccionamos un monstruo My Spectre en la zona de péndulo, lo invocamos de forma especial. Esto estaba pensado como una forma adicional de generar más ventaja y cuerpos para poder jugar, pero nunca tuvo algún impacto de consideración, mucho más considerando que para el momento de entrega de la carta, la invocación de péndulos se encontraba a máximo poder y la posibilidad de poder invocar hasta 5 monstruos cada turno era lo suficientemente buena y potente como para pensar que se necesitaba generar más valor. Jamás tuvo uso y no se ve que lo pueda tener a futuro. La otra es la My Spectre Tornado. Tributamos un monstruo viento Spellcaster, luego seleccionamos un monstruo que
el oponente controla todo esto como costo requerimiento. Lo removemos. Esto es básicamente el mismo efecto que Cyclone y Storm, pero con otra interacción, siendo remover. Por lógica, siendo un efecto más potente, requiere de más tiempo de preparación, por lo que es una trampa, pero tiene básicamente todas las consideraciones de las cartas ya mencionadas. Solo diferencias obvias como buscarse con QB y no con Yata. Esta siempre aparece, es en definitiva de las mejores interacciones que tiene el deck, y es usualmente una de las dos cartas que queremos tener para pasar al turno del rival. Se ve entre una y dos copias, varía mucho entre cartas del extra deck, complementos y qué tan dependiente consideren que es su deck a este efecto de remoción. Luego tenemos My Specter Supercell, que es una trampa continua. Mientras tenemos una carta My Specter en nuestra zona de péndulo, la activación y efectos de otras cartas My Specter activadas en nuestro lado del campo no pueden ser negadas. Esta carta se puede ver un tanto extraña, pero para el momento en que las cartas My Specter aparecen, efectos para poder castigar efectos y perder dichos monstruos en el proceso como cartas tipo Solemn eran bastante populares en ese entonces, así que tener una carta para poder asegurar que los campos y jugadas en general pasen no es algo extraño de ver. Su otro efecto es que una vez por turno podemos seleccionar 5 cartas My Specter en nuestro cementerio, revolvemos las 5 de vuelta al deck, luego robamos una carta. Este efecto es bastante extraño en muchos puntos. Lo primero es que tener 5 cartas My Specter en cementerio es algo sencillamente complejo. Quitando cartas de magia y trampa y hasta la aparición de su Exi, era muy difícil que se pudieran tener cartas temáticas en cementerio. El reciclaje de 5 cartas por un robo no está mal considerando que el deck es bastante rápido y se queda sin búsquedas rápidamente, por lo que sí se puede aprovechar bien el efecto, pero un efecto tan específico y para un arquetipo que rara vez tendría cartas en cementerio no es lo más común o lógico. De forma peculiar, dependiendo para qué propósitos usemos los monstruos y o con qué velocidad consumamos los recursos, está mejorado mucho su uso. No obstante, será difícil que encuentren un juego en el cual la carta pudiera considerarse necesaria, así que no tiene lo necesario para aparecer en main o side deck. La mayoría no la lleva. Y por último tenemos My Specter Tempest, que es una counter. Cuando uno o varios monstruos fueran a ser invocados de forma especial o el efecto de un monstruo es activado, tributamos un monstruo de viento Spellcaster, todo esto como costo requerimiento. Negamos la invocación o activación, y si lo hacemos, destruimos esa o esas cartas. Esta es su Solemn Strike temática. Esta era la carta que le daba mucho poder sobre cualquier deck del oponente. En un punto del juego en que las invocaciones especiales fueran por péndulo o de un monstruo de sincro o de Xyz, eran usualmente lo que daría el recurso o recursos necesarios para poder jugar o lidiar con los campos, y que a cambio de 2 cartas pudiéramos mermar toda esa ventaja, y que encima puede meterse con efectos de monstruos en cualquier parte, permitía que si se identificaba que el rival tiene un efecto que sería fantástico de tener, poder castigarla por la economía de cartas para el oponente o por lo importante que era para su deck hogar, se pudiera lograr fácilmente. Esta es en definitiva la mejor de sus cartas de trampa. La destrucción es peor que la remoción mencionada con Tornado, pero la posibilidad de poder solucionar un problema antes de tiempo o incluso el no poder responder a esta por ser una counter es lo que le suman tanto a esta carta. También aparece en todas las listas, pero sus números varían entre 1 y 2 copias. Para el plan de juego queremos circular a través de la mayor cantidad de nombres My Specter posibles para obtener cuerpos y ventaja de cada uno. Bunbuku busca monstruo, Yata una magia, Kyuubi una trampa, Ogama pone magias y trampas desde el deck, Nekomata puede buscar algo al final del turno, Majesty para añadir un campo o Porcupine para poder reciclar una carta de magia de vuelta al campo. Todo esto para obtener el mayor número de cuerpos en campo posible para poder activar sus cartas de magia y trampa para poder mermar el campo del rival o incluso no permitir que se pueda construir. Y sea que hacemos esto en todo el juego o que lo hacemos solo en los primeros turnos en conjunto de las cartas Draco Slayer, luego podemos usar todos los cuerpos y recursos sin restricciones para poderle ganar al oponente, sea que el control hecho le significó perder mucho de su juego o que con todo lo que puede hacer y usar el deck pueda pasarle encima al oponente sin mayores problemas. Para las ventajas, las inmunidades del deck son absurdas. No es difícil ver inmunidades en monstruos jefes que piden ciertos requerimientos o que son los objetivos de los decks, pero este deck la gran mayoría de sus piezas tienen protección, lo que hace muy complejo para el oponente lidiar con los mismos. Es muy consistente. El deck tiene 12 cartas para poder lograr los objetivos específicos siendo Bunbuku, Yata, Porcupine y Wind, y estos en solitario y o en combinación de alguna otra carta usualmente son los combos completos, así que será difícil que no logremos el plan de juego. Encima, las protecciones le ayudan mucho. También el deck busca absolutamente todo. La única pieza del arquetipo que no se puede buscar porque no tiene el nombre como tal es su campo, y Majesty se encarga de que lo podamos hacer incluso con la flexibilidad de traer campos. Genera muchísimas cadenas en muchos puntos. Esto es incluso algo que hay que saber usar y manejar, pero ya de entrada le permite poder proteger sus efectos más importantes y que puedan pasar o que el rival deba responder de forma muy específica a estos. Su juego de control es impresionante. El deck puede buscar destrucción, remoción y negación. Incluso por el nuevo soporte puede generar ventaja a cada momento, lo que no es algo menor. La forma en que genera y regenera ventaja es increíble. Los decks de control se caracterizan mucho por esto, pero usualmente es por ser temas recientes o a través de efectos muy específicos, y este deck lo hace a cada movimiento.
Gracias al nuevo soporte, el juego en el turno del oponente ahora es mucho mejor, sobre todo el de poder generar recursos. Tiene una increíble cantidad de combos, desde los fijos y específicos con una carta o una carta y media, hasta consumir toda la mano pero dejar esa misma cantidad de interacciones y buenas cartas a usar. Esto es incluso solo considerando cartas My Specter y Draco Slayer, pero se puede hacer incluso mucho más rico y versátil. La capacidad de buscar cualquier campo del juego le ponen en una excelente posición, desde jugadas naturales como buscar la Secret Village of Spellcasters como una carta de arquetipo, hasta incluso que cualquier campo del juego que tengamos o aparezca a futuro se pueda llevar. Al ser un arquetipo de péndulo, el odio a cementerio apenas si le hace diferencia. Es un deck increíblemente rápido. Yo era uno que podía presumir de un buen ritmo obteniendo búsquedas a cada efecto, pero el hecho de que esto lo podamos incluso hacer para el turno del oponente provoca que para el turno 3 o 4 ya habrá muy pocas cartas que buscar, generando que no tengamos más restricciones y que podamos usar todos los cuerpos para lo que lo necesitemos, que los robos tengan una alta probabilidad de ser cartas ajenas del deck y con mucha probabilidad de que sean muy potentes, y solamente mencionando algunas. Gracias a ser un deck de péndulo, los costos podemos conllevarlos de gran forma, sea porque podemos regenerar el campo gracias a la invocación de péndulo o porque tenemos algo como Ryu para poder compensar los costos. Y por último, es un deck increíblemente simple. El hecho de que tenga tan pocos efectos como escalas lo convierten en un deck de péndulo fácil de aprender. Lo más complejo son los efectos buen cuando, pero entendido esto es claro e interesante cómo se quieren hacer los combos, cómo mejorarlos, optimizarlos y mucho más, haciéndola una increíble opción para cualquier jugador. Para las desventajas, el deck es absolutamente dependiente de tributar. Mucha de su ventaja y o mejores efectos piden esto. Si hay algún efecto que no lo permita, simplemente no funciona. Cartas del oponente que tengan inmunidad a selección o peor aún, inmunidad completa son imposibles de vencer. Efectos que modifiquen los tipos y o atributos le afectan mucho. Hay ciertas cartas que no hacen mucha diferencia como la invocación de su Link, pero para muchos de sus efectos principales se necesitan monstruos viento Spellcaster. Es muy dependiente de sus cartas principales, siendo Bumbuco, Porcupine y Wind. Si no vemos alguna de estas tres o no podemos resolver sus efectos en los turnos, dependeremos por completo del contenido de la mano para poder jugar. El deck tiene costos altos, técnicamente tiene una increíble forma de hacerlo y conllevarlo considerando que cada monstruo busca una carta y este mismo monstruo sirve para el costo de la carta, pero una vez usados estos y sobre todo por la modificación de reglas para la mecánica de péndulo, son en sí costos muy altos que se pueden mitigar con Ryu, pero que también dependemos demasiado de la carta. Son muy dependientes de usar el extra deck y esto es en múltiples capacidades, sea por Ryu para mantener ventaja, Nue para acomodarlo todo, el tener monstruos adicionales para poder corregir su ataque tan bajo, tener efectos que no seleccionen, tiene una buena base pero en sí depende mucho de sus complementos. También son muy dependientes de cartas de magia y trampa para solucionar problemas, el deck es excelso en generar ventaja, pero no tiene formas de capitalizar de ello, y sobre esta misma línea los mejores efectos son trampas, así que son lentas. Es de forma peculiar, muy dependiente de su invocación normal. No es como otros decks que si perdemos el primer cuerpo en campo se termina el turno, mucho menos considerando la invocación de péndulo o las extensiones nuevas, pero sí queremos tener un primer cuerpo en campo sobre todo para poder complementar el uso con otras cartas y o para las jugadas de extra deck. Sus ataques son extremadamente bajos. Su mejor monstruo tiene 2100 puntos de ataque o 2400 con la ayuda de su campo. Esta es una barrera que prácticamente cualquier deck puede pasar fácilmente, lo que provoca que el rival pueda no activar nada y pasar directo a la batalla para poder simplificar el campo y o para provocar muchos de nuestros efectos. Por lo mismo, le cuesta mucho trabajo terminar los juegos. No es extraño que podamos negar hasta la existencia del oponente, pero que apenas si podamos poner un poco de daño en campo. No le va muy bien yendo segundo. Al ser un deck de control, es uno que quiere ir primero o que yendo segundo pueda generar las búsquedas competentes y luego pasar turno. Esto será algo que rara vez pueda suceder sin que el oponente nos interrumpa. No le van bien los juegos largos. Para poder soportar estos debemos de tener una cantidad considerable de magias y trampas para poder jugar, y esto presenta múltiples problemas, que hace tener cartas incómodas en el deck que queremos buscar y no robar, pero que en algunos juegos nos van a trabar las manos, que por la configuración que tenemos en campo solamente podemos tener hasta 3 cartas de magia y o trampa, considerando que vamos a tener nuestras 2 escalas puestas, o que puede llegar a ser tan rápido y poder jugar en el turno del oponente, pero estamos muy limitados a lo que podemos colocar en nuestro campo y usarlo para el siguiente. La excepción a esto es el efecto de Porcupine para poder colocar una magia de vuelta en el turno del oponente como Cyclone o Wind, pero una carta no haría una diferencia considerable.
La misma capacidad del deck para buscar todo le genera que cartas que castiguen esto o no lo permitan le hagan mucho daño. El deck no tiene formas de meterse contra magias y trampas del rival, haciéndola la víctima perfecta contra este tipo de estrategias. Es muy obvio, pero conlleva todas las debilidades de las estrategias de péndulo: dependencia al uso de magias, tener escalas correctas y solo mencionando lo más obvio. El que muchos de sus efectos sean Wen cuando le quita muchas posibilidades de juego. Lo que en su momento fue un buen equilibrio, ahora mismo se siente como restricciones innecesarias que muchos otros decks no tienen. A pesar de sus inmunidades de selección y destrucción, es increíblemente vulnerable a muchas cartas de poder populares. Cartas como Ash Blossom, Evil Image o Nibiru no se utilizan porque jueguen sobre selección o destrucción, se usan porque tienen un increíble valor y van básicamente en cualquier deck, y este es muy vulnerable a estas, solo mencionando algunas. Y por último, a pesar de que es un buen equilibrio la restricción a solo cartas Maya Specter y o Draco Slayer por su link, cuando se voltea a ver cuánta potencia tienen otros decks sin restricciones, en definitiva se siente como algo innecesario y que le quita mucho atractivo. Vamos ahora a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores conjuntos de cartas, son cartas que ya mencionamos en múltiples puntos, pero que vale la pena estar señalando y mencionando, que son los monstruos Draco Slayer. Estos trabajan en conjunto de perfecta forma para poder estar abriendo muchos abanicos de posibilidades. Puede ser desde algo muy simple como tener una forma de poder generar más ventaja, el tener un monstruo tuner para poder estar yendo por jugadas de sincro, dichas jugadas tienen una potencia increíble, el tener extensiones, generarnos muchas más búsquedas, e incluso hay múltiples puntos de estas cartas que se pueden acabar aprovechando, desde algo que ha quedado un poco atrás como Draco Face Off para poder acomodar escala, para poder tener un cuerpo adicional, ciertos efectos que permitirían que algunas otras como Majesty pudiera aparecer en campo mucho más rápido, no importa qué. La sinergia que tienen con los Draco Slayer es formidable y es natural, así que vale mucho la pena explorar estas cartas. Tenemos un video orientado a la temática de Draco Slayer en el cual mencionamos el funcionamiento de todas estas cartas. El siguiente motor o conjunto de cartas son las cartas de los Super Heavy Samurai, y esto es específicamente por el objetivo de poder poner un negador en campo y aprovechando que no tenemos restricciones o incluso tener escalas mucho más amplias para poder hacer de las jugadas más potentes. La idea sería poder utilizar el motor para poder estar yendo por algo como el Axel Synchro Stardust Dragon y luego estarlo mejorando a Barone de Fleur. Esto le daría un negador bastante valioso que la estrategia no tiene. Si bien puede tener acceso a algo como Tempest, Tornado, Cyclone y adicionales, el tener un negador como tal para poder estar parando algo como Nibiru, Evil Image, algunas de las cartas que ya mencionamos que le dan tantos problemas, sería algo bastante valioso. Incluso el estar abriendo las escalas mucho más permitiría que en caso de que estuvieran utilizando algunos otros monstruos de niveles mucho más altos o que pudieran hacer su regreso como lo sería el caso de Kirin, se pudiera estar invocando de forma natural, así que son cartas que vale la pena tener en consideración. El uso del motor Super Heavy Samurai también cuenta con su propio video de análisis. Un motor que ha quedado un tanto atrás pero que tiene también muy buena sinergia es el uso de las Wind Witch. La idea es comenzar con Ice Bell sin monstruos en campo para poderle invocar en conjunto de Glass Bell. Esta nos generaría la búsqueda de Snow Bell. Esto nos pone la restricción a solamente poder invocar monstruos de atributo de viento, pero de Maya Specter es de este atributo, así que en realidad no nos generaría ninguna diferencia. El poder estar yendo por un monstruo de sincro de nivel 7 y eventualmente por 8 nos daría ciertas opciones, algo como Winterbell para poderle estar haciendo daño al oponente. Esto podría ser muy valioso para los juegos contratiempo, poner en cementerio algo como el Wind Pegasus a Tignister para que pudiéramos patear algo del oponente en caso de que hubiera alguna destrucción, y usualmente el uso del motor acababa en algo como el Crystal Wing Synchro Dragón con inmunidad a destrucción, lo que se parece bastante a lo que hacen los mismos Maya Specter. También acabaría siendo un negador de monstruo bastante valioso o muy temprano en el turno que podrían aprovechar. Una carta interesante a utilizar es Wind the Wind Channeler. Esta permite descartarse a sí misma en conjunto de otro monstruo de atributo de viento para poder buscar un monstruo de viento con 1500 de defensa o menos desde el deck. Esto básicamente nos generaría la búsqueda de las cartas más importantes del deck, y si bien acabaría siendo un -1, hay muchas formas de poder estar recuperando cuerpos desde el cementerio, y tener nuestros mejores starters es muy valioso. El uso de algunas cartas antes de ponernos restricciones para poder simplificar campos, como Kashtira Fenrir, un increíble monstruo que puede condicionar mucho de lo que hace el oponente. No acaba siendo un negador, pero sí acaba sumando al arsenal que podemos usar contra el oponente, y hay muchísimas cartas que califican para esta misma razón. Algunos monstruos de péndulo que funcionen como extenders o cuerpos segundos para poder hacer la jugada de Link. Cartas como el Avisactor Curtain Racer, el Supreme King Dragon Dark Worm, son algunas que hemos visto con el paso del tiempo que las estrategias de péndulo han sabido aprovechar muy bien para poder tener ese segundo cuerpo en campo y acceder a las invocaciones de Link. Y por último, Hand Traps para podernos estar metiendo con el juego del oponente. La única que vale la pena mencionar y que es bastante peculiar es el uso de Droll and Lock Bird, ya que este es un monstruo spellcaster de viento, por lo cual incluso invocándolo de forma normal
normal o invocándola al campo de alguna forma, podría ser una forma de poder estar activando las cartas naturales del deck. Incluso por la capacidad de Ryu de poder invocar un monstruo Spellcaster de viento de 6 o menos, podemos invocar desde el deck al campo esta carta, y si pudieran llegar a encontrar la forma de poder regresar cartas desde el campo a la mano, esta sería una increíble forma de buscar indirectamente esta hand trap que puede estar paralizando a tantas estrategias. Pero al menos el enfoque en general es a utilizar hand traps no importa qué. Para las magias, el deck tiene demasiados problemas contra estrategias de magias y trampas, por lo cual cartas como Lightning Storm o Harpy's Feather Duster son fantásticas para poder simplificar el campo. También el deck tiene muchos problemas no solamente contra campos establecidos, sino contra campos normales por la cantidad de poder, así que cartas como Dark Ruler No More, Raigeki, Triple Tactic Talents o Evenly Match acabarían siendo fantásticas para poder simplificar mucho de esto. El deck no tiene problemas contra interrupciones, pero va a depender mucho del formato o contra qué se estén enfrentando, por lo cual el uso de Call by the Grave o Crossout Designator podría ser bastante valioso. También para poder incrementar consistencia o para poder tener más recursos, algunos gustan de utilizar Pot of Desires o Pot of Prosperity. Por la parte de Pot of Desires podemos llevar básicamente todas nuestras cartas a 3 copias. Esto pondría en alto peligro el estar removiendo algo valioso como nuestras magias y trampas, pero se podría incluso acabar utilizando cuando ya realizamos la gran mayoría de búsquedas, y esto incrementaría la posibilidad de poder estar viendo cartas bastante útiles para el turno del oponente. Por la parte de Pot of Prosperity en sí, son un grupo reducido de cartas, tienen que ser unas 5 o 6 cartas las que usualmente vamos a estar viendo, por lo cual el uso de esta carta podría estarnos encontrando un recurso específico que podría ser muy valioso. Una carta un tanto vieja pero que ha tenido muy buen uso es Ties of the Brethren. La mayoría de nuestros monstruos son de nivel 3 o 4 Spellcaster de viento, y a cambio de 2000 puntos de vida y para un deck de control, el estar poniendo 2 cuerpos en campo acaba siendo bastante valioso. Gracias a su nuevo link es muy difícil el justificar esta carta, pero son algunas opciones del pasado. Terraforming, considerando que podemos depender mucho de campos, a pesar de que Majesty nos lo puede buscar, una forma adicional para poderlos estar buscando o para poder acelerar el proceso no acaba siendo algo malo. Y hablando de campos, podemos utilizar prácticamente cualquier campo que tengamos a nuestra disposición en el juego. Una opción bastante popular, sobre todo de formato a formato, es Necrovalley. Esta permite acabar paralizando el cementerio. Es muy poco lo que este deck necesita del cementerio, pero hay muchas estrategias que esta estrategia les acaba terminando el juego. Una carta natural es a Secret Village of Spellcasters, que si solamente nosotros controlamos un monstruo Spellcaster, el oponente no puede activar cartas de magia. Hay muchísimas ocasiones en las cuales esta carta acaba dándonos el gane. No acaba siendo tan popular fuera de los monstruos Charmer que el oponente pueda tener monstruos Spellcaster o para ciertos formatos, así que esta acaba siendo una condición de gane que se puede acabar aprovechando y buscando. Algunas otras opciones interesantes como Grand Spiritual Art y Chirin, que negamos el primer efecto del oponente que resuelva cada turno si controlamos un Spellcaster con 1500 de defensa, y esto calificaría para Yata y Porcupine, pero esto podría ser una negación que el deck no tiene de forma natural, o algo como Generator Boss Stage, que a través de solamente esta carta en el turno del oponente podemos invocar a Heart, Generator Boss of Storms, en el proceso generar tokens por el campo, y esto nos daría una negación de prácticamente cualquier carta. Incluso si el oponente llegara a buscar algo, podemos acabar mermando, e incluso tiene la gran sinergia de que tributa monstruos Spellcasters, así que incluso teniendo a Ryu, esto va a poder activar su efecto. En caso de que estén interesados de qué tanto valor pueden obtener a través de las cartas de los Generator, tenemos un video orientado a la temática de estos. Y muchas de las cartas recién mencionadas son magias normales, por lo cual los podemos estar buscando con Triple Tactic Frost. Para cartas de trampa hay 3 que son bastante interesantes. Ghost and Match y Rivalry of Warlord son bastante obvias considerando que la estrategia es monoatributo y monotipo. La última acabaría siendo Pendulum Area, que si todos los monstruos que controlamos son de péndulo mínimo 1, permite seleccionar 2 cartas en nuestra zona de péndulo para destruirlas, y si lo hacemos, ningún jugador puede invocar de forma especial por el resto de este turno, excepto al hacerlo por péndulo. Esta carta presenta la problemática de que podemos tener nuestro link, pero afortunadamente tenemos wins para poderlo estar quitando de campo, incluso si no lo hicimos en el turno previo, y el efecto de limitar al oponente a solamente hacer invocaciones de péndulo, a menos de que el oponente justamente esté utilizando una estrategia de péndulo, esto básicamente sería quitarle todas las invocaciones especiales, lo que acaba siendo fantástico, y la forma en la cual para nuestro siguiente turno podemos estar invocando otra vez a nuestro link para poder completar escalas sería una carta muy interesante a probar. Para el extra deck primero, la mayoría de nuestros monstruos son de niveles 3 y 4 y de atributo de viento, así que hay que aprovechar lo que podamos con esto. Primero, Totem Bird se hace con 2 monstruos de atributo de viento, y cuando el oponente activa una carta de magia o trampa quitamos 2 materiales para negar la activación. Esto es un negador de magias y trampas que muchas veces el oponente no se espera y que es muy
valioso de tener. De forma similar tenemos a Lightning Chidori, que se hace con 2 monstruos de nivel 4 de viento y permite seleccionar una carta boca abajo del oponente para regresarla al fondo de su deck. También permite quitarle un material de Exi para seleccionar una carta boca arriba que el oponente controla para ponérsela en el tope de su deck. Así que sea como una o doble interacción, estas dos cartas tienen bastante valor. De no ser así, tenemos básicamente todos los monstruos de rango 3 y 4 del juego que se les puedan acabar ocurriendo. Puede ser para poder condicionar cementerio como Abyss Dweller, Bagooska para comprar turnos, Lexito Knight para poder limpiar campos, Break Sword para poder destruir algo. Son muchas las opciones que se tienen. Dos cartas de Exi adicionales que vale la pena contemplar. La primera es el Superstar Slayer Typhoon Sky Crisis. Este monstruo acaba condicionando todos los monstruos de 3000 de ataque o más, y uno de los grandes problemas de este deck es que tiene un ataque muy bajo, pero con esta carta podemos acabar convirtiendo eso en ventaja y o poder desactivar mucho de lo que el oponente puede hacer. Incluso gracias a cómo se invoca esta carta, si bien no vamos a poder invocar nada después de esta, gracias a tener otros nombres Maya Specter y cartas en campo vamos a poder condicionar mucho y muy seguramente nos daría la victoria. La otra carta tendría que ser Zeus, para poder estar limpiando el campo a través de todas las invocaciones de Exi. Para monstruos de Link tienen que ser genéricos para podernos estar añadiendo versatilidad o poder corregir problemas. La IP Masquerine es una muy buena opción para poder estar jugando en el turno del oponente, sea para poder estar invocando a la SP Little Knight o algo como Nightmare Unicorn o Nightmare Phoenix para poder solucionar algún problema. Los mismos monstruos se pueden acabar invocando en nuestro propio turno para poder tener un poco de valor. Cartas como Beyond de Pendulum para podernos estar generando alguna búsqueda. Es una carta que da apoyo a péndulo, por lo cual tiene mucha lógica. En conjunto de esta tenemos al Exit de Pendulum. Este incluso podría darnos mucho más valor para poder estar invocando algo desde la mano al cementerio. Y considerando que tiene que ver con nuestras escalas y que básicamente todos los monstruos tienen la sinergia de los niveles junto con las escalas, es una carta muy fácil de poder aprovechar. De forma un tanto similar tenemos a Selene, Queen of the Master Magicians, sea para poder extender desde mano o ahora gracias a nuestro Exi desde nuestro cementerio para poder acabar mejorando a algo como Apollousa Above the Goddess, o incluso monstruos de índices mucho más altos. Tenemos a Apollousa que nos daría un negador, Borro el Sword Dragon que podría corregir cualquier deficiencia de ataque de forma magnífica, Axe Scout Talker para poder estar limpiando el campo, e incluso por la cantidad de monstruos que podemos poner en campo y sobre todo porque el deck tiene tantos problemas contra monstruos de ataques altos, inmunes a selección o inmunidad completa, la Underworld Goddess of the Close World para podernos estar llevando el monstruo del oponente en el proceso, para podernos llevar el monstruo del oponente en el proceso simplificando el campo y condicionando mucho de lo que pueda aparecer desde el cementerio. Estas son solamente algunas de las cartas, pero consideren las flexibilidades que tiene el deck. A partir del turno 3, 4 y posterior ya no hay nada que les pueda limitar, así que el extra deck puede ayudarles muchísimo, y para las cartas de main deck la restricción que nos pone su link es después de su uso, por lo cual cualquier carta que puedan estar utilizando antes de este son cartas que les pueden ayudar a mejorar su funcionamiento. Para las rarezas, primero de rareza de cuarto de siglo tenemos a Maya Specter Draco Ryu y a Orthrus Noe. De rareza Collector Rare tenemos a Raccoon Bumbuku. De rareza secreta tenemos a Orthrus Noe. De rareza Prismatic Secret Rare tenemos a Majesty Pegasus. De rareza Ultra tenemos a Majesty Pegasus, Raccoon Bumbuku, Tornado y Draco Ryu. De rareza Super tenemos a Porcupine Yamarashi, a Todo Gama, Raccoon Bumbuku, Cat Necomata, Cyclone, Wind, Majesty Pegasus y Maya Specter Supercell. De rareza rara tenemos a Unicorn Kirin, Todo Gama, Crow Yata y Cyclone. Y por último de rareza común tenemos a Crow Yata, a Fox QB, Storm, Sonics, Ghost y por último Tempest. Para notas y comentarios finales, de los 3 arquetipos de péndulo que tienen que ver con la historia de los Draco Slayer, siendo los Dynamist, los Ignite y los Maya Specter, estos últimos fueron los más prolíficos, y es bastante fácil de ver por qué fue esto. Era una estrategia de péndulo en el momento en el cual con solamente tener escalas podíamos hacer una invocación masiva no importaba qué, la inmunidad a destrucción y selección era fantástica, a cada movimiento podían generar ventaja, los efectos a los cuales tenían acceso eran fantásticos, el juego en ese tiempo era mucho más lento, por lo cual los elementos a los cuales tenía acceso esta estrategia eran mucho más agresivos, sumado al hecho de que tienen de forma natural uno de los mejores monstruos de péndulo siendo Kirin, y aun cuando este se fue rápidamente limitado y prohibido, sumado al hecho de no tener restricciones, se acaban sumando todos estos elementos para acabar dando como resultado una de las estrategias de péndulo más prolíficas que tuvimos en su tiempo. No obstante, fue bastante peculiar que la estrategia de Maya Specter, con todo y lo popular y con todas estas ventajas a su favor, fue eclipsado y fue dejado atrás muy rápido. Primero, este deck quedó atrás por un deck infame y que era mucho más potente, que era el deck de Pepe. Este deck podía hacer absolutamente todo lo que podía hacer Maya Specter, pero lo hacía mucho más rápido, de forma mucho más eficiente, y en todo respecto era una estrategia mucho mejor. Aun cuando esta estrategia desapareció rápidamente, poco tiempo después se acabaron entregando cartas que podían estar jugando alrededor o que le podían hacer mucho daño. Se entregaron estrategias que podían estar generando ventaja no importa qué, estrategias que no dejaban invocar monstruos desde el extra deck, otras estrategias de péndulo que se sentían como mejores.
decks híbridos. Esto incluso nos acabó llevando a la entrega de nuevas estrategias como de Zodiac, True Draco, los Pendulum Magician, estrategias que en general se sentían mucho mejores que esta, y todo esto hasta llegar a la entrega de los Links, con lo cual esta estrategia y básicamente todas las estrategias de péndulo quedaron atrás por completo. En sí, MySpecter nunca ha dejado de ser bueno, pero sí le pasó el juego encima y es muy fácil de ver por qué. Sus estadísticas son bastante bajas y mientras más pasa el tiempo es mucho más fácil de poder poner monstruos gigantescos y con buenos efectos en campo para poder estar solucionando esto o para poder estar provocando al oponente. Su juego de control es excelso, pero también los vuelve muy lentos, así que estar yendo segundo les genera muchos problemas o depende mucho de cartas de magia y trampa, para lo cual no tiene negadores, así que cartas populares para poder simplificar esto le hacen mucho daño. Y a esto sumado que las estrategias de péndulo se quedaron muy atrás, no acaba siendo una sorpresa de por qué MySpecter, aun cuando no tiene golpes de consideración quitando a Kirin, una estrategia que simplemente no puedo dar más de sí. Dicho todo esto, es bastante impresionante la mejora que ha presentado MySpecter, sea a través de la carta en solitario de Majesty que se entregó en su momento con Darkwing Blast o con las 4 nuevas cartas de soporte. Este soporte tardó bastante en entregarse, pero se acaba notando por qué, o incluso se acaba notando en la potencia. Muchos de sus efectos ya no son efectos Gwen, son efectos If, sí, así que ya no van a perder timing. Pueden jugar de forma natural alrededor de cartas muy específicas como Ash Blossom o Drolan Lockbird, lo que en su momento, si bien no se acaba utilizando el hecho de no poder estar buscando su campo, después se les entregó una carta que podía buscar cualquier campo, lo que acabó siendo una bendición. Así que conforme pasó el tiempo, esta estrategia acabó llenando los huecos o los mismos requerimientos o costos los acabó convirtiendo en ventaja para poder acabar mejorando mucho la estrategia de MySpecter. Desafortunadamente, mucho de lo que estamos viendo no es como que esté llenando huecos, no le mejoran el ataque, no les dan un negador, simplemente hacen que su juego sea mucho más rápido, mucho más prolífico, pero todavía se siente como un juego bastante lento, incrementan la consistencia pero no la versatilidad, y ese es un gran problema que hemos visto. No acaba siendo como con otras estrategias, como lo vimos en su momento con el soporte de Blackwing, solamente presentando un ejemplo. Lo que podía ser Blackwing antes y después del soporte es completamente una revolución, tiene muchos más alcances, tiene más combos, tiene más formas de jugar, y eso también se puede decir de MySpecter, pero si consideramos las jugadas y posibilidades que se podían hacer antes y después del soporte, MySpecter sigue dependiendo de sus mismas cartas que fueron entregadas hace ya casi 10 años, mientras que por la parte de Blackwing, esas mismas cartas ahora se ven mucho más favorecidas, son mucho más potentes, tienen nuevos complementos y por ello la gran diferencia en los poderes que presentan cada uno de estos decks. Ya que estos pertenecen a la historia de los Draco Slayer y los otros dos arquetipos de péndulo mencionados, hay una muy buena posibilidad que puedan estar recibiendo soporte a futuro, no importa qué. Hay algunos otros elementos, como que no sabemos si Kirin pudiera estar llegando a salir de la lista. En su momento Salamangreat recibió soporte pero no se movió Gazelle y después se acabó moviendo esta carta para que pudieran hacer mucho más. El gran problema de Kirin es que acaba siendo una carta mucho más valiosa para otras estrategias de péndulo que para su deck hogar. Y dejando todos estos elementos de lado, y como sucede con prácticamente todas las estrategias, va a depender de un buen piloto, construcción y sobre todo saber en qué momento de juego se tiene que estar llevando esta estrategia. Solamente hay que estar volteando a ver a qué formato nos estamos aproximando. Es el formato de la Era de Fuego, en la cual la destrucción y la selección es prolífica, y estas dos interacciones son algunas que MySpecter simplemente no se ve afectado, así que podría ser una opción bastante interesante como una antimeta. Y si esto lo acabamos sumando con algunas otras cartas como Draco Slayer, la posible salida de Kirin, es bastante prometedor lo que tiene MySpecter a futuro. En definitiva, en solitario, o al menos para lo que presenta el juego de MySpecter puro como tal, no tiene lo necesario para hacer una estrategia competitiva, sobre todo porque es un deck bastante lento, pero esto nunca ha impedido a que se puedan estar haciendo híbridos, que se puedan estar juntando con otras cartas y estrategias para poder estar haciendo de una estrategia formidable. Como tal, MySpecter tiene increíbles elementos, esta mejora es de consideración, pero al menos en su base, en su juego original, no tiene lo necesario para ser más importante. Si les gustan los decks de péndulo, de control, de atributo de viento, de tipo Spellcaster, la posibilidad de poder usar y o hacer funcionar las cartas Draco Slayer de otra forma, un deck con increíbles inmunidades que le presentan muchos problemas al oponente, que genera ventaja masiva a cada movimiento y una estrategia que tiene una increíble flexibilidad de construcción y que cada uno de los juegos se van a sentir bastante diferentes para poder estar adecuando la construcción de formato a formato, de cómo tienen que estar haciendo el side deck, cuáles son las cartas o jugadas que tienen que estar priorizando, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de MySpecter. De forma adicional, si juegan el o los arquetipos de Dynamist, Ignite o de Draco Slayer, sería bastante recomendable que estén poniendo atención a estas cartas o que incluso las puedan acabar consiguiendo. Si bien en el mismo video de Draco Slayer mencionamos cuáles son las sinergias que tienen con cada uno de sus arquetipos, es muy diferente el estar utilizando y construyendo dos de estos decks al mismo tiempo para poder ver cuáles son los elementos que se pueden estar utilizando con cada uno para poderlos potenciar, así que sería bastante recomendable. MySpecter sí es un tanto costoso con el lanzamiento de Darkwing Blast, ya que Bumbuku era una
muy buena forma de poder estar comenzando los combos. Afortunadamente hace unas cuantas semanas en Maze of Millennia tuvimos la reimpresión de esta carta y algunas adicionales de esta estrategia para poderlo hacer más accesible. Incluso las nuevas cartas, aun cuando las dos piezas de extra deck son de rareza ultra y secreta para Phantom Nightmare, son cartas demasiado específicas, así que estas tendrían que estar bajando de precio. Todo esto sumado para que Mage Specter sea en papel una estrategia que es bastante fácil de conseguir. El soporte hace maravillas por el deck, la gran incógnita que está en el aire es sobre si Kirin podría estar volviendo, pero sea que esta carta vuelve o no, se revitaliza de increíble forma el juego de Mage Specter. Es una verdadera lástima que los decks de péndulo estén tan castigados para nosotros TCG, pero estas 4 cartas acaban siendo una gran demostración de cómo se tiene que estar dando soporte para las estrategias de péndulo, y sea que estuvieron o están interesados en la estrategia de Mage Specter, no ha habido un mejor punto para poderse unir a este arquetipo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video, muchas gracias por haberlo visto, déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Mage Specter. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, ¿cómo luce su propia construcción? Y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.